Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos por aquí para compartir con vosotros estas verdades divinas y este deseo que el Señor tiene en su corazón en cuanto el pastoreo, que es lo que estamos compartiendo en estos últimos mensajes. Este es el bosquejo número 6 y creo que este ya es el último punto en cuanto al pastoreo de este bosquejo. Ya tenemos 2 mensajes y este es el tercero. Así que qué maravilloso que podamos orar al Señor. Señor Jesús, en esta mañana nos ponemos en ti. Lo más importante, Señor, es que queremos ser pastoreados por ti, para que nosotros podamos cuidarnos con ternura y pastorearnos los unos a los otros, como tú dijiste al apóstol Pedro, que la palabra es viva y eficaz y es para todos nosotros. Y tú nos anima y nos incita a que realmente nos pastoreemos unos a otros, como tú le dijiste al apóstol Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Sabemos que no todos podemos pastorear, pero sí podemos cuidarnos unos a otros con amor y con ternura, y para eso están los hermanos también, que pastorean y que guían para que nosotros podamos ser perfeccionados, porque el pastoreo es para velar, Señor, es para que velemos unos por otros y para que nos exhortemos los unos a los otros. Así que en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa, Señor, y abrimos nuestro corazón a ti y queremos dejarnos guiar y llevar por ti. Amén, Señor Jesús. Sí, hermanos, necesitamos el cuidarnos los unos a los otros. En Efesios están los ministerios que el Señor puso ahí con el propósito de cuidar y de perfeccionar a los hermanos. Así que Efesios mismo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, con un propósito. Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos podemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. ¿No es esto maravilloso? Que digamos, distinta manera de pensar que creíamos que era el pastoreo, era el cuidado. El pastoreo no es el controlar, no es el decir esto es mío, esto es tuyo, sino realmente es cuidarnos unos a otros. Hay un versículo que dice así, ¿no? En hebreo dice: más exhortaos los unos a los otros cada día. Dice, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, dice, del pecado. Es maravilloso. Hermanos, necesitamos cubrirnos, guardarnos los unos a los otros. Si nosotros sabemos que alguien ha cometido algunos pecados, tenemos que orar por él. Y tenemos que ministrar a Cristo como la vida. Y eso es lo que realmente pone fin al pecado. ¿Para qué? Para que Él mismo así tome medida con respecto a los pecados que se está cometiendo. Nosotros no podemos descubrir a los santos, sino impartirle la vida. Y esa vida de Cristo es la que va a hacer reaccionar al hermano. Nosotros primeramente, lo que realmente necesitamos nosotros primero ser tratados, al disfrutar la vida de Cristo que pone fin al pecado. Y después debemos de ministrar a tal Cristo como la vida que pone fin al pecado a otros. El Levítico nos dice, escucha, que los sacerdotes deberían de comer la ofrenda por el pecado allí en el lugar santo. ¿Con qué propósito?
para que ellos, los sacerdotes, pudieran llevar sobre sí la iniquidad y los pecados de la asamblea y pudiera hacer expiación por ello ante Jehová, ante Dios. Así que nosotros necesitamos disfrutar a Cristo como la vida, y esto es lo que pone fin al pecado. Y nosotros debemos de tener la capacidad, y si no la tiene, oramos al Señor: Señor, capacítame, perfeccióname. Señor, quiero aprender más de ti, quiero crecer más en tu persona maravillosa. Y por eso necesitamos tener la capacidad de sobrellevar la iniquidad del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ministrar a Cristo a los que están heridos, a los hermanos que están en pecado. Ministrar aquí a Cristo, que es lo que pone fin al pecado. Y esto no significa de que tenemos que ir a esta persona para señalar su falta y condenarla. No, esto lo que causará más daño. Porque una persona que peca, normalmente su corazón está bien endurecido. Así que si hemos de ministrar nosotros este Cristo a estas personas o estos hermanos, tenemos que confiar en el Señor para que podamos tener la gracia del Espíritu para poder ablandar su corazón endurecido. Así que tenemos que ablandar y calentar su corazón, y el mismo propio Cristo, esa vida le será ministrada real, verdadera y ricamente. Oh, esta vida que es el Espíritu, hermano, eso es algo maravilloso de verdad. Así que vamos a comenzar a meternos en los puntos. Como vosotros sabéis, si me estáis escuchando otras veces, siempre me gusta al principio recordar los puntos que la semana anterior estuvimos tocando. Sobre todo solo leerlos y los versículos, y ya después la parte que toca este día de hoy, pues sí tocaremos los versículos. Entonces terminamos en la letra E la semana pasada del punto Romano 1. Y dice así: Cristo como mayordomo en la casa de Dios hace de nosotros mayordomo que imparte los misterios de Dios y la multiforme gracia de Dios para llevar a cabo su economía eterna, su administración doméstica. Maravilloso. Y entramos ya al punto Romano 2. El punto Romano 2, que es lo que tocamos la semana pasada también. Y dice así: pastorear el rebaño de Dios consiste en velar por las almas de los santos, de los hermanos y de las hermanas, siendo uno con el Señor como pastor y guardián de sus almas, en su cuidado y en su bienestar interior, y en el ejercicio al velar, dice, por su condición. Velar por su condición verdadera. Señor Jesús, es maravilloso de verdad que podamos nosotros en esta mañana poder, en este tema donde Dios desea que cada uno de sus hijos realmente seamos responsables y velemos unos por otros, y que podamos predicar el Evangelio a otros que no lo conocen. En Primera de Pedro dice, él nos aconseja, dice: porque vosotros erais en otro tiempo como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. ¡Qué maravilloso! Nosotros hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Maravilloso. Nosotros éramos ovejas descarriadas. Por el bien del rebaño, nosotros los hermanos y hermanas que seamos responsables
debemos disfrutar al Señor todos los días como la gracia y como la verdad, a fin de que podamos ser aquellos que nosotros impartamos gracia y verdad. Oh, gracias, qué oficio más maravilloso, que nosotros podamos ser esos reyes y sacerdotes, que es lo que Dios deseaba, de que cada uno de sus hijos y de sus hijas seamos esa expresión de Cristo aquí en la tierra. Oh, y podamos ser esa réplica del Señor. Maravilloso. La letra B dice, por el bien del rebaño, los ancianos, y yo siempre lo estoy diciendo en este bosquejo, cada hermano y cada hermana necesitamos comprar aceite todos los días y pagar el precio requerido para poder tener más del Espíritu al comprar más de la verdad, de la economía de Dios, digamos del propósito y el plan de Dios. Necesitamos comprar ese aceite, ese suministro. ¿Para qué? Para que por el bien del rebaño, los colaboradores, los hermanos, las hermanas, seamos los esclavos fieles. Dice que es necesario que seamos esos esclavos fieles y prudentes que cuidamos de los bienes del Señor e invierten, dice, su don espiritual al dar el alimento que es la palabra de Dios, el evangelio completo del propósito y del plan de Dios a los pecadores, a los creyentes y a las iglesias. Así que maravilloso. Me encanta de verdad que podamos en esta mañana estar en este punto de pastoreo, porque es una manera de la que nosotros podemos cooperar con Dios. Dios quiere hacer muchas cosas, pero hoy Él quiere usar sus criaturas, a nosotros. Él puede decir esto, pum, y lo hace. Pero Él quiere que nosotros, sus hijos, venzamos a la criatura satánica que se rebeló con Dios, se infiltró en la carne del hombre para ponernos en contra de Dios. Pero Dios, que estábamos nosotros, como hemos leído antes, descarriados, y estábamos sin pastor en el mundo, y éramos ovejas descarriadas, pero qué maravilloso que hemos vuelto ahora al pastor de las ovejas, a Cristo. Maravilloso. El punto Romano 3 también lo estuvimos tocando un poco y dice, cada hermano y cada hermana no debería de enseñorearse del rebaño de Dios, porque el rebaño de Dios dice que es posición de Dios. Nosotros, cada hijo de Dios, somos posesión de Dios, por eso no nos podemos señorear de la grey de Dios. Dice que las iglesias son posesión de Dios, que Él asigna a los hermanos responsables fieles, como su porción, y la encomienda al cuidado de ellos. No estamos para dividir, no estamos para controlar, no estamos para separarnos. Es lamentable de que un hermano que ha sido responsable en una congregación y porque no esté de acuerdo, coge y se va y se lleva a otros cuantos y monta otro grupo. Eso no es de Dios, eso es más bien del enemigo, porque eso separa al cuerpo, divide al cuerpo y dice que no estoy de acuerdo de estos puntos. Pues si no está de acuerdo, usted tiene que quedarse ahí y quedarnos en el lugar donde estamos para tener comunión y arreglar todos los asuntos. Muchas veces a nosotros nos acusan porque seguimos no a la persona, sino las enseñanzas del hermano Watchman Nee y las enseñanzas de Wayne Lee. Watchman Nee le prohibieron realmente de hablar
y de funcionar en la iglesia allí en Shanghái. Y muchos de los hermanos y colaboradores le dijeron: hermano, estos hermanos están errantes, estos hermanos no están en el punto, nosotros tenemos que irnos de aquí y vamos a poner otra iglesia. Y el hermano Ni dijo: no, esta es la iglesia, y si esta es la iglesia, nosotros tenemos que quedarnos aquí. Que yo no puedo hablar, no pasa nada. La iglesia es del Señor. El Señor tendrá que poner todo en orden. Necesitamos una visión clara de lo que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Realmente nosotros nos denominamos, por decir una palabra, la iglesia en la localidad donde vivimos, porque no podemos llamarnos con otro nombre. De verdad, somos la iglesia en Málaga, pero la iglesia en Málaga no está cerrada, sino está abierta a tener comunión con todos los hermanos. Pero comunión. Y eso es algo maravilloso. Así que necesitamos tener una visión clara de lo que es el cuerpo de Cristo de verdad. Así, la letra A dice: enseñorearse de otro, no podemos enseñorearnos de otro. Dice que esto es ejercer señorío sobre aquellos que son gobernados entre los creyentes. Todos somos hermanos y únicamente Cristo es nuestro Señor, nuestro amo y el Señor de la miel. Cristo es el único, no hay otro. Maravilloso. Los ancianos de la iglesia solamente pueden llevar el liderazgo y no ejercer señorío al llegar a ser ejemplo del rebaño, tomando la delantera al servir la iglesia y cuidar de ella, a fin de que los creyentes sigan el ejemplo, Maravilloso Señor Jesús. Así que necesitamos seguir disfrutando de este Cristo rico y maravilloso. Oh Señor Jesús, necesitamos vivir en esta maravillosa vida de iglesia, Señor Jesús. Así que necesitamos seguir adelante y llevar adelante este rico ministerio que es realmente seguir con las palabras de Cristo mismo. Bueno, vamos a comenzar ya esta mañana donde nos quedamos la semana pasada. Y dice así, nos quedamos en la letra B del punto Romano 3. Dice: los ancianos de la iglesia solamente pueden llevar el liderazgo, no ejercer señorío, al llegar a ser, ¿qué? Dice, ejemplo del rebaño, tomando la delantera de servir a la iglesia y cuidar de ella, a fin de que los creyentes sigan el ejemplo. Realmente, como hemos dicho, que la iglesia es de Dios, y la iglesia se le ha dado a estos hermanos que son responsables, ancianos, pastores, y que realmente está cuidando la grey de Dios, está cuidando el rebaño de Dios. Dice, no como tenían, esto lo estoy leyendo el versículo de Primera de Pedro 5:3, dice, no como teniendo señorío sobre lo que os se ha asignado, sino siendo ejemplo del rebaño. Dice, siendo ejemplo del rebaño. Hay otro versículo que dice, hermano, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y toman la delantera entre vosotros en el Señor y os amonesta. Esta es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que someternos a los hermanos responsables y aún más yo digo, necesitamos someternos los unos a los otros. Y dice, y que lo tengáis de mucha estima y honor, dice, por sus obras.
Dice así que tened paz vosotros, tened paz. Maravilloso. Dice en primera de Timoteo 4:12, dice, se lo dice a Timoteo, aconsejando, dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Y Pablo le exhorta y nos exhorta a cada uno de nosotros, sino sé modelo para los creyentes. Pero modelo para los creyentes ¿en qué? Escucha lo que nos dice el apóstol Pablo, en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Maravilloso, los ancianos, los hermanos, todos los hermanos y hermanas que llevan responsabilidad apropiadamente en la iglesia, tenemos que tomarlo por digno y por doble, dice, honor, mayormente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La palabra es muy rica, la palabra es muy verdadera. Yo diría más, la palabra es Dios mismo hablándolo, porque la palabra de Dios, como dice en segunda de Timoteo 3:16, la palabra ha sido inspirada por Dios. Hay una versión aún con más claridad que dice, la palabra que ha sido dada por el aliento de Dios, ha sido soplada por Dios, y esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos, para realmente podemos ir adelante. La letra C dice, nosotros no deberíamos decirle a los santos, a los hermanos, las hermanas, dónde vivir o qué hacer o dónde ir, sino nosotros tenemos que aprender y enseñar a dirigir a los hermanos y a las hermanas a orar, de manera que nosotros podamos honrar a Cristo como la cabeza del cuerpo. Si Cristo es la cabeza del cuerpo, nosotros tenemos que dirigir, guiar a los hermanos y a las hermanas a que busquen al Señor, a que se consagren al Señor, a que toquen el corazón del Señor y oren para que el Señor sea el que lo dirija y el que lo guíe. Y nosotros estamos aquí y estamos uno y otro para cuidarnos y para velar. Pero el Señor es el que guía. Él dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Amén. Este punto C dice, hay un punto 1 que dice, toda decisión que ustedes puedan tomar por otro, dice que es un insulto para Cristo como cabeza del cuerpo. Ninguno de nosotros jamás deberíamos decirle a otro dónde debería de ir. Esto es un gran insulto para el Señor. Podemos tener comunión y podemos guiar a los hermanos y orar con ellos para ver qué sentir Dios tiene con ellos. Aún después lo diríamos aquí, para la pareja que va a escoger. Muchas veces hay muchos casamenteros dentro de la iglesia y casamenteras que quiere añadir uno con uno, otro con otra. No, es el Señor. Nosotros tenemos que orar. En Colosenses dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y los ligamentos, crecen con el crecimiento de Dios. Y dice también Efesios 4:15, dice, sino que asido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. En todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, escucha, todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por medio de todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Cada miembro en su medida, dice que esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es decir, que el cuerpo se edifica a sí mismo unos con otros por medio del rico suministro que recibimos de la cabeza, como dice el versículo 15, asido a la verdad en amor
en todo. Esto es la cabeza en Cristo. Maravilloso. El punto 2 dice, si usted o yo le hemos dicho a otros a dónde mudarse, nosotros debemos de arrepentirnos y pedirle perdón, porque le ha dado instrucciones acerca de lo que deberían de hacer. Hacer esto es usurpar a la posición que le corresponde al Señor y hacer de usted mismo el Señor. Así que nosotros, cuando digo mudar, no es porque te tengas que mudar al otro piso y eso, no. Cuando usted quiere servir al Señor y se quiere mudar a otra ciudad o a otro punto de la ciudad para levantar un testimonio, no otra iglesia, sino un distrito de esa localidad, para que sea el distrito 2 o distrito 3, porque iglesia no se puede levantar más, porque la iglesia solo puede haber una. Si no hay una, lo demás, lo siento, tengo que decirlo, el Señor llama división, porque uno dice yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy del Señor. ¿Acaso está Cristo dividido? Yo no puedo decir yo soy de tal sitio o yo soy de aquel sitio o del otro sitio. Cuidado, yo no quiero imponer. Si tú crees y piensas así, pues, pero esto no es realmente lo que dice la palabra. Sigo aquí con el punto 3. Con respecto a cualquier paso que ustedes demos en la vida de la iglesia, nosotros debemos de acudir directamente al Señor y orar. Y debe tener la certeza de que el Señor es el que lo está enviando. Todo debe de ser traído a la presencia de Dios y todos deberían de orar, está claro, con respecto a la dirección del Señor. Con esto no quiere decir, hay algunos sitios en la palabra, que guiemos, que aconsejemos, pero nuestro consejo no es para decir lo que tiene que hacer, sino dónde tiene que ir y dónde tiene que dirigirse y llevarlo a Cristo en la oración. Maravilloso. Sí, tú me puedes decir, es que en el proverbio dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Claro, pero ¿quién es sabiduría? Cristo se nos ha dado como sabiduría, como santificación y como justificación. Y eso lo dice en 1 Corintios 1:30. Cristo se nos ha dado como sabiduría. Así que nosotros tenemos que buscar en la multitud de consejos a llevar a los santos y a hermanos y hermanas a Cristo. Dice que levantándose muy de mañana, eso en Marcos 1:35, y eso era el Señor. Dice que Él se levantaba muy de mañana, aún estando todavía, dice, muy oscuro. Él salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nosotros tenemos que ser ese modelo. Dios, el Señor Jesús fue ese modelo. Él se levantaba muy de mañana y se levantaba aún muy oscuro. Y dice que Él iba a un desierto, montaña, y allí oraba. Maravilloso. El versículo 36 siguiente dice, y Simón y los que estaban con él, dice que salieron a su busca. El 37 dice, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Oh, todos te buscan. ¿Por qué lo buscaban? Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Él desde muy de mañana y muy oscuro, él estaba siendo guiado por el Padre. Y por eso todos te buscan. Le dijo, todos te buscan. ¿Dónde estás? Oh, ellos no sabían con quién estaba todavía tratando. Y era Dios mismo encarnado, hecho hombre, dejándonos un modelo y un patrón para que nosotros podamos seguir sus pisadas, como dice en Primera de Pedro. Hermanos y hermanas, necesitamos ir a la Biblia, la palabra de Dios. Y realmente esa palabra nos va, dice que va como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y divide el alma del espíritu, porque el alma del espíritu tiene que estar dividido, porque el alma somos lo que nosotros somos.
nuestra vieja manera de vivir, pero el Espíritu es donde nosotros nos hemos trasladado, porque ahora ha venido a vivir el Espíritu de nuestro Espíritu y nosotros, y Pablo nos dice, andar en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, es maravilloso de que nosotros podamos seguir así. Así que él estaba orando. Entonces, el Señor Jesús, cuando le dijo todo, te busca, dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí. Dice, porque para esto yo he salido, yo he sido enviado. Maravilloso. Dice Pablo aquí también en 2 Corintios. Además, cuando yo llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió puerta en el Señor, escucha lo que dice aquí. Yo no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, mas despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo. Dice, y por medio de nosotros Él manifiesta en todo lugar, escucha, el olor de su conocimiento. Así que vamos a parar aquí un momento, vamos a escuchar una canción, pero habéis dado cuenta qué maravilloso de que aún el apóstol Pablo, a él se le abrió puerta en un lugar para predicar el Evangelio, pero él no quería hacer nada por su propia cuenta, él no quería nada hacer individualmente, sino que dice que al no ver a su hermano Tito, dice que se fue de allí. Y después volvió y se multiplicó todo, pero nosotros, yo a lo mejor me fuese quedado allí, al ver que había mucha gente para compartirle. No, es que están aquí. Pero qué bueno que hoy nosotros hablamos, andamos y funcionamos y vivimos. ¿En dónde? En el cuerpo, con el cuerpo. Y todo lo que hacemos para el cuerpo. Ya no hay gigantes espirituales. Dios quiere hacerlo todo a través de cada miembro de su cuerpo. Todos los miembros funcionando. Como dice en el capítulo 14, 1 Corintios, ojalá todos profeticéis, ojalá todos profeticéis. También lo dijo Moisés. Así que, hermanos y hermanas, escucha esta canción, disfrútala y en unos minutos estamos por aquí de nuevo. Amén, Señor Jesús. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951
094 888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com, evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66, 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo, esta segunda parte. Necesitamos seguir orando para que el Señor nos siga abriendo su palabra, nos siga hablando en cuanto al rico cuidado que debemos tener los unos de los otros. Hay un versículo que me encanta en el capítulo 13 de Primera de Corintios, versículo 4 y 5, y dice así: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, el amor no se hincha de orgullo. Dice que el amor no se porta indecorosamente, el amor dice que dice que el amor no busca lo suyo, no se irrita, oh Señor Jesús, no toma en cuenta el mal. Hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Casi todo el mundo ama a las personas buenas o amamos a las personas malas, buenas. Todo eso ocurre. Entonces, pero si un hermano o una hermana se ha extraviado de la verdad para reunirse o irse a otro lugar o irse al mundo, Señor Jesús, dice que tal vez nosotros podamos sentir de que no lo necesitamos y lo aceptamos porque Él no es apto. Eso no es amor, eso es odio. El amor cubre multitud de pecados. Descubrir no es amor. El odio despierta rencilla, pero el amor cubre todos los pecados. En Proverbios lo dice. Dice, más bien, deberíamos de ser como los hijos de Noé, dice, que cubrieron la desnudez de su padre, la cual fue debido a su embriaguez. Y dice, cubrió, trae bendición, pero descubrirlo, ¿qué nos trae? Maldición. Y esto no es un asunto insignificante. Los que descubren la falta de otro acarrean maldición, pero los que cubren los pecados, los defectos, la falta de otro, disfrutan y ganan y reciben bendición. Disfrutan, ganan y reciben bendición. Maravilloso. Eso es lo que nosotros necesitamos. En Santiago dice que cubrirá, dice, multitud de pecados. Esto es una expresión del Antiguo Testamento que Santiago, Jacobo, usa para indicar que volver a un hermano extraviado es cubrir sus pecados de tal modo que no sea condenado. Cubrir pecado aquí, esto equivale a pecados perdonados. Maravilloso. Así que, queridos hermanos y hermanas, ¿cuánto necesitamos realmente nosotros? Cuidarnos los unos a los otros. Así que vamos a seguir en el punto donde nos estábamos, en el punto que estábamos, en la letra D. Dice, también necesitamos comprobar que si la dirección que nosotros hemos recibido del Señor corresponde al sentir del cuerpo.
Todo lo que hagamos nosotros tenemos que ver y hacerlo todo en el cuerpo, porque todo lo que hagamos, tanto bueno como para malo, repercute al cuerpo. Así que dice que aquí un versículo en Hechos de los Apóstoles 13, dice, había entonces, dice, en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Dice que estaba allí Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaé, hermano de crianza de Herodes, tetrarca, dice, y estaba también allí Saulo. Y dice, y ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Escucha, ¿ves? Dijo el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que guía, el que le habló y dijo, el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y oraron, le impusieron las manos y los despidieron. El 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, dice, y allí navegaron a Chipre, y habiendo buscado y hallado a los discípulos, dice, nos quedamos allí 7 días. Ellos decían a Pablo, por medio del Espíritu, que no pusieran pie en Jerusalén. Se dice, quien viniendo, dice que cogió uno el cinto de Pablo y le dio de quien sea este cinto, de que no realmente no vaya a Jerusalén, porque le ocurriría algo grave. Y así fue. Él fue apresado y todo. Pero qué bueno, el punto es en que necesitamos ser guiados por el Espíritu y llevados por el Espíritu. Si los hermanos que están ahí en la delantera, digamos que toman la responsabilidad, después de mucha oración, recibe la carga en cuanto a ciertos asuntos, por medio de la comunión, debería de comunicar esta carga a los hermanos y pedir que ore. Y finalmente los santos recibirán una dirección personal de parte del Señor y podrán actuar conforme a ella. Qué maravilloso de que todo se haga en la iglesia en comunión. En comunión. Sigo al punto 2. Dice, si usted se muda, se traslada a otro lugar, sin orar y tener comunión con los hermanos, entonces será sacudido cuando vengan las pruebas, las aflicciones, las persecuciones. Pero si usted ora y tiene comunión, es cuando usted tendrá la certeza de que el Señor lo envió allí y nunca se arrepentirá de haberse mudado, sin importar cuál sea la situación externa de aquel lugar. Lo importante es que todo lo hagamos en comunión con los hermanos, enviados en unanimidad, porque si nosotros tenemos comunión unánime y estamos en una, entonces realmente es cuando, si nos equivocamos, se equivoca el cuerpo, no yo, ni tú. Y entonces, por eso hay muchos líderes y muchos hermanos y hermanas que han decaído. ¿Por qué? Porque han actuado individualmente y el Señor como que lo ha cortado. Igual como cuando David, ¿verdad? David era el que tenía que haber edificado el templo, pero por asunto de desobediencia y de pecado, pues él no pudo tocar. Él dijo, yo te edificaré casa. Le dijo Dios, ¿tú me vas a edificar a mi casa? Yo soy el que te voy a edificar una casa. Qué maravilloso de que nos podamos guiar unos por otros y a los hermanos. Maravilloso. Amén. Dice así. La letra E. Dice, necesitamos tener cuidado en cuanto a dirigir o controlar a los santos jóvenes también en cuanto a su matrimonio. Esto es un asunto muy serio también. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre. Escucha, dice,
y se unirá a su mujer, y los dos será una sola carne. Eso lo dice en Mateo. El 19, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo siento, hermano y hermana, esto es lo que dice la palabra. Pero si nosotros tenemos comunión con nuestra cónyuge, nosotros oramos, no insistimos, no peleamos, nosotros tenemos que poner nuestro matrimonio en el Señor para que realmente sea un matrimonio modelo. Punto 1, dice, en la vida de la Iglesia, todo lo que podemos hacer con respecto al matrimonio de los jóvenes es ministrarle vida. Nosotros debemos ayudarlos a que busquen la dirección del Señor, a que aprendan a andar en el Espíritu y ayudarlos a que no le dé rienda suelta a su concupiscencia y que tengan su propio gusto y preferencia. Oh Señor Jesús. Entonces Jehová, Dios dice que hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Dice, y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, escucha, y cerró la carne en su lugar. Es maravilloso. Y de la costilla que Jehová había tomado del hombre, edificó una mujer y la trajo al hombre. ¿Te das cuenta? Es Dios el que trae la mujer al hombre. Maravilloso. Y dice que de su costilla, es decir, que la mujer salió del varón. Hoy día se está distorsionando todo el asunto en cuanto al hombre y a la mujer. Pero nosotros, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, no os conforméis, no os amordéis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que esos pensamientos y esos hechos no pueden entrar en nosotros ni en nuestros pensamientos, porque eso no es la palabra de Dios. Así que, entonces dijo el hombre, esta vez sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, otra vez dice aquí, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Maravilloso. Oh, aquí vemos también a Rebeca, cuando el criado de Abraham le trajo Rebeca a Isaac. Maravilloso. Y ahí también dice que cuando vio a Isaac, dice que bajó del camello. Oh Señor, y le dijo al siervo, ¿quién es este varón que viene por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo respondió, es mi amo. Dice, y entonces ella tomó el velo, escucha, y se cubrió. Oh, y entonces el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Maravilloso. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella llegó a ser su mujer. Oh, maravilloso. Y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que es maravilloso, hermano, que nosotros podamos ver realmente, podamos ver cómo es el guiar del Señor de verdad. Señor Jesús. Dice aquí también en el punto número 2, nosotros no deberíamos de tratar a conducirlo a los matrimonios y procurar buscarle pareja. Únicamente el Señor sabe quién es una buena pareja para uno o para la otra persona. No sabemos, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Así que necesitamos orar por nuestros jóvenes para que encuentre la mujer o el varón adecuado. No controlamos y sobre todo no dirigimos ni indicamos cuál sería el mejor hermano
o hermana para ella. Si nosotros dejamos este asunto al Señor y oramos por las personas que están involucradas, le ahorraremos a la iglesia muchos problemas. Por eso vienen muchos problemas en muchas situaciones, porque necesitamos orar unos por otros. El 4 dice, por un lado, nosotros no deberíamos de interferir en los asuntos de ellos. Por otro lado, tenemos que ayudarlos en lo relacionado en laborar, en la moral, no en laborar, en la moral, en la vida, en su vivir humano y en cuanto a cuidar su futuro, en cuanto a sus padres también. Incluso a orar y buscar al Señor en que ellos mismos no sean los que elijan con quién se casarán, sino que se lo pone el Señor. Señor, guíame tú, dirígeme tú, que mi matrimonio sea en tu persona maravillosa. Entonces seguro que nadie se va a equivocar. Punto Romanos 4, entramos. Nosotros necesitamos cuidar de los santos en todas las cosas y en todos los aspectos. ¿A fin de qué? De que Cristo pueda ser impartido en cada hermano y en cada hermana. La letra A dice, los hermanos responsables deben de ministrar, de impartir a Cristo a otros para satisfacer la necesidad, escucha, de toda clase de personas, contactándola, visitándola con frecuencia, invitándola a sus hogares para comer juntos. Primera Timoteo dice, no reprenda con dureza, escucha, al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Maravilloso. A las ancianas como a madre y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Oh Señor Jesús, maravilloso. En segunda de Crónica dice, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Eso fue realmente lo que le oró Salomón a Dios y él le dio sabiduría. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre, a fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre. Maravilloso. Dice, por lo cual, dice Colosenses, por lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual, escucha, actúa poderosamente en mí. Oh Señor Jesús, necesitamos realmente vivir y expresar a este Cristo maravilloso. Hermanos y hermanas de verdad. Oh Señor Jesús, nosotros debemos contactar a los hermanos y a hermanas y ministrarle, impartirle a Cristo como la vida, que esa vida la que da fin al pecado. Maravilloso. La vida de Cristo pone fin a todas las circunstancias y errores que hay en nosotros. Y esto es la vida que realmente pone fin al pecado. Cristo pone fin a todo eso. Si nosotros hemos de administrar a Cristo a una persona que ha estado cometiendo pecado, nosotros tenemos que confiar en el Señor a fin de que nosotros podamos tener esa gracia en el Espíritu para ablandar realmente, como hablábamos al principio, ablandar su corazón, Romanos 2:4 dice, o desprecia la riqueza de su benignidad, paciencia o longanimidad, ignorando de la que benignidad, dice, del Señor, de Dios, te guía al arrepentimiento. También dice el hermano Pablo a Timoteo, porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, éramos desobedientes, estábamos extraviados, servíamos como esclavos a la concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecible y aborreciéndonos los unos a los otros.
en Tito dice, pero cuando se manifestó la benignidad del Señor, nuestro Salvador, y su bondad para con los hombres, maravilloso. Antes exhortaos, dice aquí, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Punto número 2 dice, nosotros no necesitamos mencionar las debilidades o las faltas o los pecados de los hermanos, porque la vida de Cristo ministrada en él es lo que la sanará, porque esa ministración, esa impartición de vida de Cristo es lo que aniquila los germes, destruye los problemas y edifica en la unidad del Espíritu, que es permanente y duradera. Maravilloso. El 3 dice, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para recobrar a un hermano caído, aun si tardamos 8 meses o 1 año en recobrar, o 2 santos, esto dice que sería algo grandioso. Algo grandioso. Dice en Gálatas 6:1, dice, hermano, si alguno se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O dice, sobrellevaos las cargas los unos de los otros, y así de esta manera cumpliréis, dice, la ley de Cristo. Y si alguno ve a un hermano comete pecado, dice que pedirá y le dará vida, a saber, los pecados que no sean de muerte. Maravilloso. Oh Señor Jesús. Dice el punto 4, esto equivale a llevar sobre sí la iniquidad y resolver los problemas del pueblo de Dios. Dice que además esta clase de ministerio por el Espíritu en amor mantendrá la unidad del Espíritu en la vida de la Iglesia. Por eso Pablo dice en Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo sea, como esto lo está hablando en Colosenses, el árbitro en vuestros corazones, en la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y sed agradecido. Maravilloso. Sed agradecido. Punto Romanos 5, ya estamos terminando el bosquejo. Voy a ver la hora que es 37. Amén. Dice, en su comunión unos con otros, los hermanos y las hermanas necesitan ser restringidos en su forma de hablar. Nosotros no podemos hablar a la ligera y cualquier cosa. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oh Señor Jesús. Dice en Hechos de los Apóstoles, cuando estaban ahí defendiéndose Esteban y los fariseos querían matarlo como lo hicieron, pero antes, mira lo que dice. En 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir, se tenían que tapar los oídos. Oh hermano, esta palabra de Cristo dice que more ricamente en nosotros, es para que nosotros podamos hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor Jesús, dice, los que cubre
los pecados, los defectos y las faltas de otros, dice que disfrutan una ganancia y recibe la bendición, pero poner las cosas al descubierto lo que trae es maldición. Mira lo que dice en Proverbios: el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las transgresiones. Hermanos míos, dice en Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte el alma de éste y cubrirá multitud de pecados. Maravilloso. Estaba hablando aquí también de Génesis, en el capítulo 9:21, que es cuando Noé bebió vino y se embriagó, y dice que se desnudó en medio de su tienda. Y entonces Can, uno de los hijos, vino y cuando lo vio salió corriendo a decírselo a los hermanos, y los dos hermanos vinieron y cubrieron. Dice que cubrieron con una sábana su cuerpo vuelto de espalda. ¿No es esto maravilloso? Oh, que nos volvamos de espalda y no veamos la iniquidad. Con esto no quiere decir que seamos ciegos e ignoremos, no, sino que oremos y lo presentemos todo al Señor, para que el Señor sea realmente el que nos cubra de multitud de pecados. Dice, los ancianos, yo quiero decir los hermanos y las hermanas, necesitamos darnos cuenta que cuando pastoreamos y cuidamos tenemos que cubrir los pecados de otros y no tomar en cuenta el mal de otros. Maravilloso. Esto es maravilloso, porque el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Maravilloso. No se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Maravilloso. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es maravilloso, Señor Jesús. La letra C dice, el amor todo lo cubre. No solo las cosas buenas, sino también las cosas malas. Las cosas malas. El que revele los defectos o la falta de los pecados de los miembros de la Iglesia, estos realmente son descalificados en ejercer la responsabilidad, el pastoreo del ancianato dentro de la Iglesia. Dice en Mateo 24:21, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol, dice, se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Señor Jesús, la letra D dice, los ancianos no deberían pronunciar palabras, dice, injuriosas. Injuriar equivale a reprender, a criticar severa y abusablemente. Es decir, agredir con un lenguaje abusivo. Aquello que acepta la injuria tiene también la misma responsabilidad de aquello que pronuncia las injurias. Oh, para que hermanos y hermanas la Iglesia mantenga la unidad, todos los hermanos y hermanas deben de resistir las injurias. Oh, Señor Jesús, mira lo que dice aquí en 1 Corintios. Bueno, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, dice, heredarán el reino de Dios. Él heredará el reino de Dios. Señor Jesús, la conciencia que se tiene del pecado proviene de conocer a Dios. Dice, de la misma manera, la conciencia que se tiene de las injurias, dice, proviene de conocer al cuerpo. Las injurias se oponen al testimonio del cuerpo. Maravilloso. Señor Jesús, necesito ya ir terminando ya. Dice así, leo ya los puntos. Dice la letra F, Dios nunca encomendará la autoridad a aquellos que por naturaleza le
gustan criticar a otros. Los ancianos, por un lado, deberían de tener una visión clara de las personas, ejerciendo, dice, mucho discernimiento. Por otro, deberían ser ciegos de una manera espiritual. Deberían ser ciegos de una manera espiritual. Señor Jesús, dice aquí, el mantenimiento orgánico del candelero de oro es el ministerio celestial de Cristo, que consiste en cuidar a la Iglesia con ternura, con su humanidad, y nutrir, dice, a las iglesias en su divinidad, a fin de producir ¿qué? Los vencedores por medio de ese pastoreo orgánico. Señor Jesús. Y dice que en medio de los candeleros dice que había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Maravilloso. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso, hermanos y hermanas. Sin que necesitamos comer de este Cristo rico. Señor Jesús. Dice que la meta del pastoreo maravilloso de Cristo en su ministerio celestial consiste en edificar la nueva Jerusalén para la realización de la economía, para la realización del plan, del propósito, del proyecto eterno que Dios tiene por la eternidad. Y nosotros disfrutaremos por la eternidad al Cordero que está en medio del trono, el cual nos está pastoreando y nos guía continuamente a manantiales de agua de vida, manantiales de agua de vida. Oh, Señor Jesús. Bueno, hermanos, yo solamente quiero una canción que nosotros cantamos muy rica, que es sobre esta misma mensaje este mismo mensaje que hemos estado escuchando. Y mira qué canción. Es el himno de nuestro himnario, el 369, y habla sobre el pastoreo. Dice: nuestro pastor admirable, Cristo Jesús nos sacó de aquel redil a los pastos y su riqueza nos dio. Y dice el coro: gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Ese es el coro, que solamente lo voy a leer una vez, pero lo voy a leer otra vez. Dice: gloriosa iglesia, rico abundante caudal, aquí en unión habitando, Dios manda vida eterna. Ese es el coro. Cuando nosotros habitamos en unión, Él manda vida eterna. Dice la estrofa 2. Dice: nos encontró en divisiones, hambriento casi al morir. A buena tierra nos traigo, mi espíritu hizo vivir. El 3. Dice: nuestro Jesús es el pasto, nuestra comida también. Siempre alimenta al rebaño al congregarnos con Él. El 4. En este monte habitamos, bajo el rocío de Dios. Fluye la vida en la fuente, agua de gran bendición. En nuestro Cristo el descanso, nada tememos aquí. A sus ovejas Él cuida. Oh, en sus ovejas Él cuida. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. Y gracias porque podéis estar ahí escuchando esta palabra tan rica y tan edificante. La verdad que para mí es un placer. Hermanos y hermanas, el próximo día, a esta misma hora, en este mismo día, también estaremos la próxima semana aquí para compartir con vosotros todas estas inescrutables riquezas de Cristo. Amén.